Yo soy ¿cómo decir? Un promotor convencido, absolutamente convencido de la utilidad, digamos, del potencial enorme que tiene esto como herramienta. Yo creo que una política de planificación del territorio, es decir, del espacio compartido, que la colectividad colectivamente transforma permanentemente, ¿no es cierto? Planificar eso, es decir, aplicarle una cuota de racionalidad que nos permita mejorar el desempeño de esa maquinaria compleja que es la ciudad, el territorio, tanto en términos de eficiencia económica como en términos de equidad socioespacial e incluso en términos de cuidado del ambiente, del paisaje, ciertos aspectos morfológicos. En fin, para ese objetivo la planificación es fundamental. Y acá de lo que se trata es hacer eso, planificar el espacio, en una singular manera del urbano, expresión del urbano, que es el fenómeno metropolitano. Es decir, una ciudad, por un lado, grande. Es interesante, en el Congreso ha aparecido también algún momento de definiciones y de revisión de los conceptos, ¿no? La metrópolis es, en principio, una ciudad grande, pero sobre todo es una ciudad que funciona como una sola, pero que en realidad está asentada en una pluralidad de gobiernos locales, ¿no? Municipios, digamos, para simplificar. No siempre se llaman municipios, pero de todas formas se entiende, el gobierno local. Entonces, la metrópoli es una ciudad grande, pero que radicada o asentada en una pluralidad de jurisdicciones, por ende, tiene una pluralidad también de gobiernos de cada jurisdicción. Si no ponemos de acuerdo a esos gobiernos, es muy difícil ser eficaz en la respuesta a los problemas e incluso en el aprovechamiento de las oportunidades. Yo siempre digo, la planificación, los planes, no están destinados solamente a resolver problemas, eso hacen, también están destinados a aprovechar oportunidades. Una metrópolis, por su tamaño y su heterogeneidad, suele ser una fuente de oportunidades también. Entonces, para potenciar las potencialidades, sí, valga la redundancia, y para resolver los problemas, es preciso garantizar una gobernanza que no se resuelva fragmentariamente, sino que sea una para el conjunto. Ese es el meollo del fenómeno de la planificación metropolitana, el fenómeno por el cual existen las áreas metropolitanas como entidad política, técnico-política, digamos. Bueno, ese es el camino, evidentemente, y nosotros tenemos en Rosario, yo soy el director general del Ente de Coordinación Metropolitana, desde hace unos meses, pero he estado siempre cerca, conozco la historia, conozco los anteriores directores, he aportado en debates públicos, como académico que lo soy, y también como funcionario universitario, porque yo tengo una carrera en el funcionariado universitario. También hemos colaborado mucho. Tenemos en Rosario, Ese trabajo también, ¿no? En la tenemos, academia. en Rosario tenemos una experiencia de colaboración interesante y no subordinada a coyunturas partidarias, digamos. La verdad que eso es muy bueno. Así que, obviamente, Y un cruce de disciplina también, desde la arquitectura, empezar desde la sociología, eso. por supuesto, También es interesante ese trabajo de internacional. absolutamente. El urbanismo, la planificación urbanística o territorial, de ninguna manera es patrimonio de una sola profesión, digamos. Eh, em, por un lado, incluso diría, no todos los arquitectos están en condiciones. La formación de grado de un arquitecto tiene componentes de urbanismo porque hace a la formación general del arquitecto. Pero a esta altura del partido es imperioso especializarse, digamos, ¿no? Como quien dice, todo médico sabe algo de cardiología, pero no todo opera en el corazón, digamos, ¿no? Eh, Así que eh, sabemos y convivimos permanentemente y muchas veces formulamos respuestas eh, con otros actores, otras profesiones. Como ya mencionó, eh, sociólogos, este, biólogos para temas ambientales, eh, abogados por el tema legislativo, normativo, ingenieros sin lugar a dudas.
pero seguramente no estoy agotando las profesiones posibles. O sea, la ciudad como objeto de estudio y de intervención, de planificación, es un objeto que se mira desde distintos campos disciplinares y profesionales. Así que eso lo tenemos muy asumido y lo ejercitamos permanentemente, ¿no? ¿Hay algún riesgo? Ayer lo pregunté y me dijeron, no, no hablemos de riesgo, pero de perder las identidades de cada una de las ciudades. No, una región. A ver, en todo caso, ¿cómo decir? Voy a usar un ejemplo por la negativa. Sería lo mismo que pensar que un mundo globalizado, digamos, haría perder identidades nacionales. Alguien me diría, ¿y si algo de eso pasa? Bueno, entonces tal vez algo sí, puede ser, pero es imposible parar un proceso de integración a nivel global, ¿no? Yo apuesto a que eso se pueda hacer, obviamente, a partir de la identidad propia, porque no tenemos, el riesgo es homogeneizar, hablando de lo global, ¿no? De la globalización en general. El riesgo es, ¿cómo decir?, reducir las diferencias que enriquecen. Tenemos que aprender del mundo biológico. Es decir, en la pluralidad está también una gran cuota de la supervivencia del mundo biológico. Porque cuando hay pluralidad hay mucho más ADN, digamos, hay posibilidades de desarrollos en muchas más direcciones, ¿no? Lo mismo pasa, yo creo, con la integración de los países y mucho más aún en un hecho urbano. Quiero decir, no voy a hablar del área metropolitana de Córdoba, hablo de la mía, para no ofender a nadie más. Fíjese, interesante la pregunta porque me hace recordar un artículo que escribí hace bastante tiempo, incluso de divulgación más bien, y de debate público, que salió publicado en el diario histórico de Rosario, que es la capital, decano de la prensa argentina, ¿no? Fundado por Ovidio Lagos en los años 60. Justo cuando se estaba debatiendo el tema de la capitalidad, de dónde iba a estar la capital. Y Rosario fue propuesta por algunos, de hecho se votó, y los presidentes Mitre y Sarmiento después vetaron, y el Congreso no tuvo la capacidad de sobreponerse al veto presidencial. En ese diario me publicaron un artículo donde yo abogaba, entre otras cosas, había un debate, en fin, vinculado a una infraestructura, y alguien había dicho, bueno, pero no podemos, Rosario no puede privarse, no puede aceptar pasivamente que no esté acá eso. Era algo de características regionales. Y yo titulé el trabajo de qué Rosario se habla y de qué puente, digamos, qué infraestructura quieren hacer. Con esto estoy diciendo que, perdón, y agregaba en ese artículo, a esto iba, la identidad local es importante, pero ya es hora de que vayamos desarrollando una identidad metropolitana. Esto es esencial, porque si no hay esa identidad, no podemos hacer lo que pensábamos antes, lo que estábamos hablando antes, lo que significa la planificación metropolitana. Es entender que el ámbito donde tiene que incidir esa norma no es cada pieza del mosaico, sino el mosaico entero, digamos, ¿no? Y para eso hace falta que la comunidad, sin resignar su identidad, qué sé yo, en Rosario tenemos dentro del área metropolitana San Lorenzo, el lugar de la famosa batalla de San Martín, etcétera, etcétera. Bueno, cada uno tiene su identidad con eso, pero no se puede pensar la planificación del sistema metropolitano desde esa perspectiva, o del área de Rosario propiamente dicho. Entonces, yo creo que riesgo no hay. Hay que sostener ese arraigo local, pero es imperioso para aprovechar el potencial de lo metropolitano, asumir y desarrollar la dimensión metropolitana, la identidad metropolitana.